Muy buenos días, ¿cómo están? En esta mañana vamos a buscar la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, libro de Segunda de Samuel, capítulo 9. Desde el versículo 1 voy a leer. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, la cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos. Almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey, a su siervo así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Moraba Mefiboset en Jerusalén, y porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Hasta el versículo 13 yo leí. La Biblia nos enseña claramente acerca del mundo del corazón. Muchos me preguntan: Pastor, ¿usted comparte con nosotros que ya somos justos, somos santos y perfectos por medio de Jesús? Porque esa es la verdad. La única manera de que nosotros seamos justos, santos y perfectos no es porque nosotros hagamos algo. No implica que nosotros tengamos algún sacrificio o obra que tenemos que hacer, sino para ser justos depende de Jesús. Entonces, para ser justo depende de que Jesús nos justificó. En Romanos capítulo 3, versículo 24 está escrito: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la Biblia dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo somos justificados? Por su gracia, ¿mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. También en Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice. Hoy en día hay muchas personas que piensan que la santificación es progresiva, que uno tiene que ir poco a poco santificándose, haciendo sacrificios, haciendo obras, buscando cada día mejorar. Entonces la santidad quieren lograr por medio de su obra y sacrificio. Pero en la Biblia está escrito, en Hebreos 10 dice: en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice. Ahí no dice seremos santificados. Si hubiera dicho seremos santificados, significa que hay un proceso para la santificación. Pero ahí dice somos, está diciendo que ya somos, ya hemos logrado. O sea, a través de Jesús hemos logrado ser santos. Entonces, ¿qué significa que ya somos santos cuando hemos creído que Jesús pagó todos nuestros pecados? Y no solamente santos,
En Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos ellos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, dice. Hebreos 2:11 dice, el que santifica es Jesús y los santificados somos nosotros. ¿Qué significa? Que una persona que ya se encontró con Jesús, que ya creyó en Jesús y creyó en la redención que es en Cristo Jesús, es santo. Por eso los apóstoles, cuando enviaban las cartas, ¿cómo decían? A los santos que están en Galacia, a los santos que están en Corinto. Ellos se referían a los hermanos, ustedes son santos, no dice serán santos, ¿sí o no? Entonces, en el Primera de Corintios capítulo 1, voy a leer. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30, está escrito una palabra. Dice, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué está escrito en la palabra de Dios? Que todos los que están en Cristo Jesús ya han sido hechos por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención, dice. Ya son, ¿qué significa eso? Que ya son sabios, justos, santos y perfectos, y redimidos por la sangre de Jesús. Versículo 31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, dice. Entonces no es que uno tiene que llegar a ser santo progresivamente. Tiene que tratar de ser santos. Ya somos santos. Ya somos justos. Ya somos perfectos. Por medio de la sangre de Jesucristo, al creer que Jesús pagó todos nuestros pecados y nos justificó, nos santificó y nos hizo perfecto, entonces ya es de nosotros. Por eso en la Biblia está escrito, añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ese es el corazón de Dios. Entonces, después, ¿cómo nosotros podemos vivir la vida espiritual? No es que después de recibir la salvación nosotros tenemos que hacer algo para cambiar, sino Dios es el que hace por nosotros. Dios es el que trabaja en nuestra vida. Lo único que nosotros podemos hacer es estar en Cristo Jesús, recibir la guía del Señor, recibir la palabra de Dios en nuestro corazón. Así, mientras que recibamos la palabra de Dios, escuchemos la palabra de Dios, nuestro corazón se cambia. Nuestro corazón se produce en nuestro corazón las cosas de Dios. No es que uno tiene que procurar, ahora yo soy salvo, tengo que ya portarme bien, o tengo que hacer esto o aquello, tengo que hacer algo. No, una persona tiene que escuchar la palabra de Dios. Mientras que escucha la palabra de Dios, dice la palabra que nuestro corazón se va a cambiar. Aquí nosotros hemos leído acerca de Mefiboset. Mefiboset, ¿quién era? Él era nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Entonces cuando Saúl murió, entonces David fue el rey de Israel. Entonces Saúl era enemigo de David. No porque David se hizo enemigo de Saúl, sino Saúl se hizo enemigo de David. ¿Por qué? Porque Saúl empezó a perseguirle. Entonces después de la muerte de Saúl, muchos pensaban que David se iba a vengar de los descendientes de Saúl, porque Saúl le persiguió, ¿sí o no? Pero no era así. Por eso cuando David subió como rey, había una nodriza de Mefiboset que se enteró. Entonces David ahora es rey. Entonces, ¿qué va a hacer David? Va a perseguir a todos los descendientes de Saúl. Entonces ella pensó, entonces, ¿qué voy a hacer con Mefiboset? Voy a esconderle de David. Entonces vamos a buscar 2 de Samuel capítulo 4, versículo 1. 2 de Samuel capítulo 4, versículo 1 dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad, cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset, dice. Entonces, la nodriza pensó, David ahora es rey. ¿Qué significa eso? Que David se va a vengar de todos los descendientes de Saúl.
Entonces la nodriza llevó al niño apresuradamente. Mientras que se iba apresuradamente, dice, se le cayó el niño y quedó cojo, dice. Entonces ellos se fueron a vivir en un lugar muy lejano llamado Lodebar. En ese momento, la nodriza le mantenía escondido a Mefiboset y con miedo. No tienes que salir a la calle, porque si tú sales a la calle y David te encuentra, te va a matar. Por eso Mefiboset, cuando vivía con esa nodriza, ¿cómo vivía? Con miedo, con temor, no tenía libertad, realmente tenía muchos problemas. Entonces Mefiboset sufría mucho por el temor que David un día le encontrase para matarlo. ¿Por qué? Ese pensamiento, ¿de dónde venía? De la nodriza. La nodriza continuamente le decía, David te va a matar, no salgas a la calle, tú estás mal. Continuamente escuchando la voz de la nodriza, Mefiboset, ¿cómo estaba viviendo? Con mucho temor. Luego, segundo punto, vamos a buscar segunda de Samuel capítulo 5, versículo 8, dice, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo, ciego ni cojo no entrarán en la casa, dice. También había una ley, David, en el reino, que ciego ni cojo puede entrar en la casa, dice. Y justamente por ser descendiente de Saúl, Mefiboset no podía estar con David. Segundo, él era cojo, ¿sí o no? Y la ley decía, ciego ni cojo entrarán en la casa, dice. Entonces, había dos cosas por el cual Mefiboset nunca podía estar con David. Nunca podía unirse con David. Primero, por su descendencia, por nacer en la descendencia de Saúl. ¿Qué nos enseña a nosotros? Mefiboset es símbolo de todos nosotros. Nosotros también, porque somos descendientes de Adán, ya nosotros fuimos enemigos de David, ¿sí o no? Por ser descendientes de Adán, nosotros ya fuimos pecadores. Mefiboset también. ¿Qué hizo para que sea pecador? Nada hizo. Por ser descendiente de Saúl, ya era pecador, ¿sí o no? Segundo, por medio de la ley nunca podía entrar en la casa. Nosotros también, por medio de las obras de la ley, nunca podíamos ser justos. Nadie puede ser justificado por medio de las obras de la ley. Como dice, ni ciego ni cojo entrará en la casa, también dice, ningún ser humano puede entrar en el reino de Dios por sus obras. Porque hay una ley, un decreto en Israel que nadie podía entrar en la casa que sea cojo y manco, dice. O sea que Mefiboset tenía todo en su contra. Entonces, un día, ¿qué pasó? De repente David se acordó de un pacto que él había hecho con Jonatán, el hijo de Saúl, el padre de Mefiboset. Él había hecho un pacto que él haría misericordia con sus hijos, con sus descendientes. Ese era el pacto. Entonces él se acordó de ese pacto. Yo ahora soy rey. Entonces él preguntó, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Dice. ¿Dónde está alguien para que yo pueda cumplir ese pacto que yo había hecho previamente con Jonatán? Entonces en ese momento, en versículo 2 dice, había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniesen a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió el rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. Siba que le respondió, aún ha quedado un hijo de Jonatán que se llama Mefiboset, pero él no puede entrar en la casa porque hay una ley, está lisiado de ambos pies. O sea que por la ley tampoco él podía entrar. Pero ¿qué dijo David? Y el rey dijo, entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, dice. ¿Dónde está? En Lodebar. Lodebar es un lugar, dice, donde hay ovejas que no tienen pasto, dice. Eso significa Lodebar, ¿sí o no?
Entonces, en ese lugar estaba Mefiboset con miedo. Versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de los de Bardis. Que el rey David envió sus soldados para mandar traer a Mefiboset. Los soldados se fueron. El rey David nos envió para llevar al palacio a Mefiboset. Mefiboset, al escuchar eso, con la nodriza, ¿qué pensamiento se les había levantado? Aquí terminó mi vida. Ya me encontró David. Ahora me va a matar. ¿Por qué? Yo soy lisiado de ambos pies. Yo también soy hijo de Saúl. Entonces David me va a llevar al palacio. ¿Para qué? Para matarme. Eso era lo que su nodriza, por todo el tiempo que vivía con ella, le metía en su mente. Pero el corazón de David era diferente. Entonces, ¿qué es lo que le separaba a Mefiboset de David? Sus pensamientos, su enseñanza equivocada que él había recibido. Entonces, versículo 6 dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y le respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré toda la tierra de Saúl y tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa, dice. Mefiboset, ¿qué escuchó? Escuchó una buena nueva, ¿sí o no? Podemos decir, escuchó el evangelio. Yo haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Yo hice un pacto con él, que yo cuando te encuentre te haría misericordia. Te devolveré todas las cosas de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces los siervos le dirían a David: pero Señor, hay una ley que le impide que él pueda entrar en la casa. A mí no me importa. ¿Por qué? El pacto que yo he hecho con Jonatán es más grande que la ley, que esta ley. Ven, tú comerás a mi mesa. ¿Qué significa? ¿Quiénes son los que pueden comer a la mesa del rey? ¿Quién puede comer a la mesa del rey? Solamente sus hijos. ¿Y quién va a comer con ellos? ¿Con ellos? Mefiboset, el cojo, el que tenía que morir, el que por la ley no podía entrar en la casa en la casa de David. Entonces, Mefiboset tenía que comer con ellos. Mefiboset, cuando escuchó, mis pensamientos eran que cuando David me encuentre, me va a matar. Pero cuando David le encontró, en vez de matarle, le bendijo. No porque Mefiboset era algo o alguien. No porque Mefiboset tenía algún mérito. Él no tenía ningún mérito. Pero David le aceptó por el pacto hecho con Jonatán. Es muy comparable. Dios también nos acepta no porque tenemos un mérito o porque somos mejores que otros o porque tenemos alguna capacidad o alguna cosa que Dios le agrada de nosotros. Nosotros también somos descendientes de Adán. Somos personas que tenían que recibir la maldición. También, según la ley, ningún ser humano podíamos ser justificados. Pero Dios había hecho un pacto nuevo, que dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, dice. Luego que dice, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por el pacto hecho con Jesús. Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Dios, en vez de enviarnos la maldición, ¿Dios qué hizo? Dios mató a su Hijo para darnos el perdón eterno de nuestros pecados. Y nos dijo ya: nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Así como David dijo a Jonatán: no tengas temor, yo haré contigo misericordia, te devolveré todo lo que era de tu padre y tú comerás siempre a mi mesa, dice. Mefiboset, ¿cómo estaría? Tan feliz. Wow, ¿dónde yo voy a estar? ¿Con quién yo voy a comer? En la misma mesa del rey. ¿Quién yo soy? Soy descendiente de Saúl. Soy una persona que merecía la maldición. También soy cojo, no puedo entrar en la casa. Pero por la gracia,
por la misericordia, por el perdón, yo puedo estar con David comiendo en su misma mesa, como un hijo adoptado era Mefiboset. La Biblia dice que nosotros también, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Imagínense, somos hijos de Dios. ¿Cómo pudimos ser hijos de Dios? ¿Qué hicimos nosotros para ser hijos de Dios? Nada. Solamente por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué bendición tan grande recibió Mefiboset? Mefiboset, que estaba sufriendo por culpa de la nodriza, que metía los pensamientos, que David le quería destruir nada más. Él estaba sufriendo, ahora salió de ese pensamiento. Tiró sus pensamientos, ahora ¿dónde está? En el palacio del rey, comiendo con el rey. Entonces, de ahora en más, ¿cómo Mefiboset tiene que vivir? ¿Qué él tiene que hacer para agradar al rey de David? Nada, no hace falta hacer nada. Solamente tiene que estar. David tampoco le va a decir, Mefiboset, si tú me quieres agradar, tienes que hacer algo para mí. David también sabía que él no tenía la capacidad porque era cojo. Solamente David quería servirle, quería ayudarle, quería trabajar en la vida de Mefiboset. Mefiboset, entonces, ¿qué tiene que hacer? Recibir todos los días la ayuda de David. Cuando tenga necesidad, ¿qué tiene que hacer Mefiboset? Acercarse a David, ¿sí o no? David, necesito esto. David, necesito aquello. David, yo no puedo ir al baño. David, yo no puedo comer solo. Alguien tiene que llevarme continuamente. Entonces David, ¿qué haría? Con gusto le ayudaría, porque él dijo, yo haré contigo misericordia. Pídeme lo que quieras, yo voy a hacer. Yo te voy a devolver todas las tierras de tu padre. Tú comerás a mi mesa. ¿Qué significa? Tú eres mi hijo adoptivo. Tú eres mi hijo. Entonces, los hijos se apoyan en el padre. Entonces, vamos a pensar si Mefiboset, para agradarle a David, quiere hacer algo. David le diría, no hace falta. ¿Puedo ayudar en algo? ¿Qué tú puedes hacer? Tú no puedes hacer nada. Tú tienes que quedarte y disfrutar aquí en este lugar. Eso yo quiero. Yo voy a servirte, yo voy a trabajar y tú tienes que descansar. En nuestra vida también, ¿qué tenemos que hacer después de recibir la salvación? ¿Qué podemos hacer para agradarle a Dios nosotros? Nada. Pero ya nosotros somos agradables a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, la vida espiritual es que Dios trabaje en nuestra vida y que nosotros descansemos. Por eso Jesucristo que dijo, vengan a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. El propósito de la vida espiritual es cuando tengamos la necesidad, los problemas, las dificultades, nos apoyemos en el Señor. Yo cuando mis hijos eran pequeños, cada cosa que ellos tenían, me pasaban a mí. Cuando faltaba llevar dinero a la escuela, ellos me pasaban. Entonces yo tenía que pagar todo. Yo tenía que darle el alimento, yo tenía que hacer esto, su madre tenía que bañarle. Todo ellos estaban recibiendo. Ellos solamente estaban felices, contentos estando. A la hora de comer, ellos no hace falta que ellos hagan su propia comida. ¿Por qué? Su madre les cocinaba a ellos. Entonces así también es la vida espiritual. Para nosotros también, la vida espiritual, ¿qué es? Recibir la misericordia del Señor. Recibir la gracia del Señor. Entonces, para que nosotros podamos recibir la gracia del Señor, para eso nosotros tenemos que buscarle, ¿sí o no? Al buscarle al Señor, Señor, tengo esta dificultad. Esta dificultad no es solamente mía, es de usted también. Soluciones, ¿sí o no? Vamos a pensar los padres, cuando los hijos tienen problemas, los padres están preocupados. Los padres tienen que resolver. Los padres son los encargados de que el hijo esté bien. Entonces, para que nosotros también estemos bien, ¿quién es el encargado? Nuestro Padre Dios. Es el que tiene que trabajar. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que pongamos toda nuestra ansiedad, todos nuestros problemas en su mano. Que le busquemos. A través de las dificultades y los problemas, nosotros le busquemos. Nosotros también somos como Mefiboset. Acá en 2 Samuel capítulo 9, versículo 13 dice
Y moraba Mefibosé en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿Por qué al final de esta historia otra vez Dios puso? Comía de la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. A propósito Dios puso eso, para enseñarnos a nosotros. ¿Por qué decía lisiado de ambos pies? Significa que Mefiboset no podía hacer nada. Aunque estaba con David, pero Mefiboset no podía hacer nada. No es porque estaba con David ya él puede hacer algo. No, él sigue siendo lisiado, ¿sí o no? ¿Hasta cuándo va a ser lisiado? Hasta morir. ¿Qué significa? Hasta morir él tiene que recibir la guía de David, el cuidado de David. David tiene que trabajar. Mefiboset no hace falta hacer nada porque no puede, ¿sí o no? Nosotros sin Dios, ¿qué podemos hacer? Nada. Si Dios no nos da la gracia, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros somos Mefiboset, lisiado de ambos pies. Este versículo a mí me gusta mucho. Estaba lisiado de ambos pies. Que Dios me enseña, tú eres como Mefiboset, tú no puedes hacer nada. No pienses que tú tienes que hacer algo para agradarme a mí. Yo tengo que trabajar, ¿sí? Un día el pastor estaba viniendo a una iglesia donde yo estaba y faltaban muchas cosas. Entonces faltaban muchas cosas y el pastor estaba por llegar. Entonces yo pensé, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer algo. Quería hacer algo para solucionar algunas cosas. Pero de repente yo me di cuenta, Dios me permitió así. Si Dios me permitió que falte muchas cosas, ¿qué yo puedo hacer? Si Dios no trabaja, ¿qué yo puedo hacer? Entonces yo, así como estaba, vino el pastor y yo pensaba que el pastor me iba a decir, ¿por qué esto falta? ¿Por qué esto falta? ¿Por qué no hiciste así? El pastor no me dijo nada. ¿Por qué? El pastor que vino a ver qué es lo que yo iba a hacer o qué Dios había hecho, ¿sí o no? Después él mirando todas las cosas que Dios había hecho, estaba feliz. Aunque había muchas cosas que faltaban, él me dijo, no te preocupes. Yo no he venido a ver qué hizo Pastor Jorge Figueredo, porque Pastor Jorge Figueredo no puede hacer nada. Sino yo he venido a ver qué hizo Jesús en la vida del pastor, en la iglesia donde está el pastor. Entonces yo vine a ver el trabajo de Dios, no el trabajo de los hombres. Entonces después yo podía ver que el Señor está el que trabaja. El Señor es el que tiene que trabajar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Apoyarme en el Señor. Él tiene que trabajar. Por eso cuando el Señor trabaja, ¿qué yo tengo que hacer? Descansar en Él. Entonces yo cada necesidad, cada problema, cada cosa, yo tengo que apoyarme en el Señor. El Señor es el que trabaja, ¿sí o no? Por eso Mefiboset, ¿qué le haría feliz a David? Que Mefiboset haga algo. No, yo no creo. Para agradarle a David, si Mefiboset agarra una escoba para barrer, ¿qué le diría a David? ¡Ey, deja eso! No, no hagas. No, pero yo quiero hacer. ¿Y qué vas a ganar con eso? Hay mis siervos que tienen que hacer. Tú descansa. Yo voy a trabajar. No te preocupes de nada. Si necesitas, pídeme. No tengas vergüenza. Así le diría a David, ¿sí o no? Pero yo quiero hacer algo. No, para mí la felicidad es que tú estés bien, ¿sí o no? Entonces para el Señor, ¿cuál sería la felicidad hacia nosotros? Él ya nos conoce. Él ya nos conoce muy bien. Que nosotros, ¿cómo somos nosotros? Pero Él ya decidió bendecirnos a nosotros por medio del pacto nuevo. Por medio del nuevo pacto, nosotros solamente podemos recibir la bendición de Dios. Por eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos? Hacer algo para agradarle a Dios. Buscar sacrificarme, hacer algún esfuerzo, tratar de cambiar. No, nosotros solamente tenemos que estar comiendo en la mesa del Señor, escuchando su palabra, recibiendo la guía de Él, recibiendo el cuidado de Él, el amor de Dios. Entonces así nosotros podemos vivir. Por eso nosotros tenemos que sentirnos como Mefiboset. Yo soy una persona tan privilegiada, estoy comiendo de la mesa del rey. Un día cuando estemos delante de Dios, nosotros vamos a comer en la mesa del Señor.
¿Por qué? ¿Qué mérito tenemos? ¿Qué hicimos? Nada, solamente por la gracia. Ahora viviendo en este mundo también Dios nos bendice, no porque tenemos algún mérito o porque somos mejores que nadie, solamente por creer en la salvación, solamente por creer en la justificación, la santificación y la redención que es en Cristo Jesús y porque somos sus hijos. Dios quiere trabajar en nuestra vida. Dios no quiere que nosotros tratemos por nosotros mismos de avanzar o de mejorar, sino Dios quiere que nosotros nos unamos a Él y Él va a trabajar en la vida de nosotros. Por eso yo siempre pongo hincapié a los salvos. Busquen a Dios, escuchen la palabra, lean la Biblia, pidan a Dios, oren a Dios, para que Dios trabaje en su vida, en su familia. Pero algunos me dicen, pastor, yo ya he orado mucho, siga orando, ¿sí o no? Dios va a contestar. Algunos ya perdieron la fe. Parece que Dios no quiere trabajar en mi vida. Ya no ora más, ya no busca más al Señor. No, así no tiene que ser. David, con todo gusto, trabajó en la vida de Mefiboset. ¿Qué significa? Con todo gusto quiere trabajar en nuestra vida. En esta mañana, hasta aquí vamos a compartir